Ahora imagínense, hermanos, tener nosotros acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Abra sus Biblias conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 15. Hemos estado aquí recibiendo la palabra del Señor y hemos estado mirando acerca de la vida de David y acerca del tabernáculo de David. Así que el tema del día de hoy es acceso directo. Amén. Acceso directo en el tabernáculo de David. Allí en ese tabernáculo de David hay un acceso directo para con Dios. ¿Lo tienen ya por ahí? Dice así Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y no volveré a levantar, y lo volveré a levantar. Ahí estuvimos mirando, y mantenga su Biblia abierta. Estuvimos mirando allí, ¿verdad? En la semana pasada el título era el tabernáculo de David, y vimos que el tabernáculo de David era algo distinto a lo que era el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Era algo distinto. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo de David no había ese velo, ¿verdad?, que mantenía al hombre distante del lugar santísimo, del arca de Jehová, que simboliza lo que es la presencia de Dios. El tabernáculo de David simple y sencillamente contenía allí la presencia de Dios, y David entraba directamente a la presencia de Dios y no moría. No moría David. Estaba establecido que si cualquier hombre que no era llamado delante de la presencia de Dios, delante del arca de Dios, si no era del sumo sacerdote, o si entraba, ¿verdad?, cuando no estaba llamado, tenía que morir ese hombre, moría. Por eso era que los sumos sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, ¿verdad?, entraban una vez al año, a donde estaba el arca de Jehová, y tenían que santificarse, y es más, en la tradición judía, los que entraban al lugar santísimo ni siquiera los dejaban dormir la noche antes que entraran al lugar santísimo. ¿Alguien sabe por qué? Porque de repente podían tener un mal sueño, y con ese mal sueño podían pecar delante de Dios. Así que para que no entraran con malos pensamientos, con malos sueños, o no contaminarse antes de entrar al lugar santísimo, se mantenían despiertos, y ahí estaban los demás sacerdotes alrededor de él, ayudándole a que se mantuviera despierto, orando, arrepintiéndose, santificándose, para por fin poder entrar al lugar santísimo. Porque si entraba al lugar santísimo, donde estaba la arca, la presencia de Dios, si entraba sucio, contaminado o en pecado, caía muerto. Y el tabernáculo de David contenía la presencia de Dios, y entraba David y adoraba al Señor directamente y no moría. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Estuvimos mirando eso la semana pasada, y mirando que David lo que tenía era un gran amor por Dios. David era un hombre que amaba al Señor con todo su corazón. Era un hombre que entendía quién era Dios. Y David era un hombre que, sabiendo que Dios era un Dios santo, en el momento que David se daba cuenta de alguno de sus pecados, en el momento que él se daba cuenta que él había hecho lo malo, él corría a la presencia de Dios y se arrepentía. Y estuvimos mirando la semana pasada que es algo
que si hay un pecado que Dios no perdona, es el cual nosotros no nos arrepentimos. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Es lo que Dios busca, que nosotros podamos reconocer que somos personas quebradas, personas que no hacemos la voluntad de Dios, que anhelamos hacer la voluntad de Dios, pero que si somos sinceros en veces no la hacemos. Y que allí es donde nosotros podemos venir. Es más, si usted escuchó lo que estaba compartiendo nuestro hermano Ever y nuestra hermana Alandra, ellos estaban hablando lo mismo. Alandra dijo: podemos venir ahora confiadamente. Podemos ahora venir delante de ese trono de gracia confiadamente. El trono de la gracia de Dios. Sabiendo, dice, sabiendo el sumo sacerdote que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. El que conoce al Señor, el que conoce el carácter, el que conoce el amor, lo misericordioso y la gracia de Dios, va a acercarse a ese trono de gracia confiadamente. Por eso dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Aquel que viene humillado, arrepentido, reconociendo lo que Dios busca y lo que nosotros somos, Dios no lo rechaza. Al contrario, Dios lo recibe. Y ahí es donde nosotros logramos ver por qué es, y compartíamos la semana pasada, compartíamos y mirábamos la vida del rey Saúl y la vida del rey David, que a nuestros ojos naturales David hizo más mal y más vil que lo que hizo Saúl. ¿Alguien dice amén? A nuestros ojos naturales, a nuestros ojos naturales fue más malo lo que hizo David que lo que hizo Saúl. Pero el problema no era el tamaño del pecado, el problema era el tamaño de la falta de arrepentimiento en la vida de Saúl. Y ahí es donde miramos la diferencia. Que hay personas que saben que hacen pecado, y dijo alguien por allí: es un pecado chiquito, pero no se arrepiente. Pero no se arrepiente. Ay, es que lo que hago yo no es tan malo como lo que hizo aquel. Yo no creo que yo tenga que arrepentirme. Yo no creo que tenga que sentirme tan mal. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre y otro. Y si había algo que Dios amaba de David, era que David tenía un corazón sensible para hacer la voluntad de Dios. Y eso es, ¿verdad?, lo que estuvimos mirando. Dios está diciendo aquí en esta escritura que después de esto, si usted recuerda, estamos hablando de algo que se escribió en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, para ser más específico. Allí es donde se profetizó y se escribió que después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Lo volveré a levantar. A Dios le agradaba el tabernáculo de David. A Dios le agrada que el hombre entre directamente a su presencia y tenga comunión con Él. Que no haya impedimentos, que no haya obstáculos. Dios desea tener comunión directa con cada uno de nosotros.
Le decía que si escuchó lo que compartía nuestra hermana Landra y nuestro hermano Ever. Nuestro hermano Ever hablaba de edificar un altar. Y no está hablando de llegar a la casa y comenzar a pegar bloques y comenzar a pegar piedra y ponerle lumbre y ya le edifiqué mi altar y aquí pongo un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. De eso no está hablando. Está hablando de edificar un altar de adoración aquí en nuestro corazón. De nosotros tener un altar en nuestra vida, un altar de adoración, un lugar donde nosotros podemos ir y presentarnos. Tener una relación, una comunión directa con nuestro Dios. Y déjeme le digo, eso marca la diferencia entre un hombre y otro hombre. Si tiene altar o no tiene altar. Si entra confiadamente al trono de gracia o si no entra confiadamente al trono de gracia. Y eso es lo que marca la diferencia y lo que marcó en la diferencia en los hombres de los días de David y la diferencia en nuestros días. Porque habían hombres como David que entraban directamente a la presencia de Dios porque no miraban impedimentos en ese tabernáculo de David. Ellos tenían un acceso directo y ellos podían entrar directamente a la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios estaba anhelando y lo que Dios continúa anhelando hasta el día de hoy, que nosotros podamos entender que tenemos el día de hoy acceso directo a la presencia de Dios por la obra que Jesucristo hizo. Tenemos acceso directo. Dios está diciendo: estoy cansado de los impedimentos. ¿Se acuerda el primer impedimento del hombre? El pecado. Adán y Eva tenían acceso directo a la presencia de Dios. Acceso directo. Todos los días hablaban con el Señor cara a cara. No habían impedimentos, no habían obstáculos, no había nada que les impidiera tener acceso directo a Dios. Conocemos y sabemos la historia. Pecó Adán y el Señor los echó fuera. Los sacó fuera del huerto del Edén. Pero Dios, cuando usted mira las escrituras, usted se da cuenta, Dios les continuó dando una vía para tener comunión con el hombre. Por eso cuando usted mira la historia de Caín y Abel, habla de que ellos venían y se presentaban delante de Dios para presentar un sacrificio a Dios. Había un camino porque Dios continuaba deseando tener comunión con su creación. Y Dios desea continuar teniendo comunión con nosotros. Por eso es que Él dijo: yo levantaré ese tabernáculo caído de David. Porque el hombre ha puesto impedimentos, el hombre ha puesto obstáculos, el hombre tiene cosas que le impiden entrar a mi presencia, pero yo voy a reedificar, yo voy a levantar ese tabernáculo de David, el que está caído, lo voy a levantar para que el hombre tenga acceso directo a mi presencia. ¿Cómo se siente usted tener acceso directo a Dios? ¿Se siente alguien especial? Sí. Se siente importante, se siente especial, valorado. Todas las personas, ¿verdad? Si usted se acuerda cuando andaba en el mundial, ¿alguien se acuerda cuando andaba en el mundial? Estaba un concierto y querían ir a mirar su grupo favorito, como usted le quiera poner nombre, que se llamaba ese grupo. Y iban allí al concierto y pagaban, no sé, sus 40, 50 dólares. ¿Cuánto pagábamos? Ya se me olvidó. Pagábamos un tanto. Ay, es que llegaron los Tigres del Norte. Llegó Vicente Fernández.
Ay, y yo voy a pagar $40 por mi boleto y $40 por la novia, por la esposa. Y luego de repente salía, y si quiere un pase VIP, puede conseguir un pase por $300 por persona. Acceso directo por $300, y los compraban los boletos para tener acceso directo a esos famosos, y le daban su etiqueta y la traía colgada. Y ahí va caminando por entre toda la gente, y están ahí los policías. Tú no puedes pasar. Y perdón, pásele, usted sí tiene acceso directo. Y hasta se esponjaba más como un papo, y hasta volteaba a ver quién lo estaba mirando. Y por si fuera poco, todavía llegaba allí y se retrataba con aquel grupo, con aquellos famosos, porque había tenido acceso directo. Se sacaba su foto y lo ponía allí en MySpace. Sí, ahorita ya es Facebook. MySpace, los jóvenes no saben ni qué es eso. MySpace era parecido al Facebook, pero era de sus bisabuelos. Y lo ponían ahí. Miren, yo sí tuve acceso directo a este grupo. Se sentía uno importante, se sentía uno, ay, como qué gran cosa. Ahora imagínense, hermanos, tener nosotros acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Por eso cuando dice que vengamos confiadamente al trono de gracia, está diciendo, ya no hay impedimentos, no hay nada que te impida llegar a la presencia de tu Dios. No hay nada que te pueda impedir. Pero es que pequé, arrepiéntese. Eso es lo que David, por eso Dios está diciendo, miren lo que he levantado, miren lo que he edificado a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Yo levanté ese tabernáculo, yo lo levanté, lo edifiqué, porque yo ya no quiero impedimentos. Que el pecado es un impedimento, amén, el pecado es un impedimento. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre y por su sangre nosotros somos justificados. Es por la fe. La fe nos justifica, nos santifica, hermanos, nos purifica y nos hace ahora tener un acceso directo al Señor. No es, ay, es que ya pequé y ahora tengo que subir a la montaña más alta del mundo para pagar mi manda, y voy a ir de rodillas y voy a hacer esto para que Dios me perdone, a ver si Dios me escucha. No. Podemos ir directamente al trono de gracia, simple y sencillamente por la obra de Jesús. Él ya pagó el precio. Él ya abrió el camino, y Dios ya levantó ese tabernáculo de David, donde nosotros podemos venir. Ahora continuemos leyendo, porque estuvimos mirando la semana pasada que había un problema. Dice allí, nuevamente el 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y aquí está el por qué el Señor lo levantó. Dice el versículo 17: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El Señor está diciendo, este es el propósito por el cual yo estoy levantando el tabernáculo de David. Para que el resto de los hombres, para que los gentiles me busquen y me encuentren. Estuvimos mirando la semana pasada, ¿verdad?, que algunos de los judíos se habían levantado y habían dicho, ok, ya crees en Cristo, ahora circuncídate.
Ok, ya crees en Cristo, ahora guarda la ley. Ya crees en Jesucristo, ahora tienes que guardar el día de reposo. Ya eres cristiano, bueno, para ser salvo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y tienes que dejar de hacer todas esas cosas para que seas salvo. Y por eso es que aquí están ellos trayendo esta palabra del Señor, hablando los discípulos, y están hablando de que todo hombre, judío, gentil, es salvo solamente por la fe en Jesucristo. Continuemos leyendo. Dice así el versículo 17: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el versículo 18: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Están aquí estableciendo, y se estableció, que a los que se conviertan a Cristo no se les esté inquietando, no se les esté molestando, que no se les esté perturbando acerca de que, te tienes que vestir de esta forma. Hello. No, es que ya le entregaste, ahora tienes que cambiar esto. Es que ya ahora, mujer, ya le entregaste tu vida a Cristo, ya no puedes usar pantalón. Hello. Es que ya le entregaste tu vida a Cristo, ya no puedes comer esto, ahora tienes que comer nomás esto. Por eso dice, aquí te digo, ya no les inquieten, porque no son salvos por las cosas que hacen y no hacen. Son exclusivamente salvos por fe. Había una inquietud, y hasta el día de hoy tristemente sigue habiendo una inquietud, donde tristemente hay hombres, religiones, cristianos, creyentes, que después de que vienen a Cristo comienzan a ponerle impedimentos y requisitos a la gente para ser salvos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y estaban inquietándoles, estaban perturbando el corazón de la persona, al punto donde ya la persona mejor decía, ¿sabes qué? Creo que no soy salvo. Algunos de ustedes conocen a uno de estos hermanos, el hermano Mario Jiménez, y a él toca en un grupo norteño cristiano. Y él fue a una iglesia donde lo invitaron a que fuera a ministrar a través de la alabanza. Es un hombre bigotón y barbón. Y llegó allí con su chamarra vaquera, con sus botas vaqueras. Y cuando llega allí el hermano a comenzar a ministrar, que iba a entrar al templo, se le queda viendo el pastor y le dice, hermano, ¿ustedes son los que van a cantar? Sí, hermano, aquí somos. Vengan para mi oficina. Se los lleva para la oficina y le dicen, bueno, hay un problema. Si ustedes quieren tocar aquí, tienen que ponerse una corbata. Dice el hermano, bueno, hay un problema, no traemos corbatas. El pastor dice, no hay problema, abre el cajón del escritorio y tiene ahí como 50 corbatas, escojan una. Bueno, está bien, no hay problema. Se pusieron su corbata. Otra cosa, si se van a subir a ministrar, antes de subirse a ministrar, tienen que tumbarse el bigote y la barba. Le dijo al hermano, bueno, está bien. Corbata, no hay ningún impedimento. Pero si usted me enseña en las escrituras donde dice que tengo que tumbarme la barba y el bigote para ministrar, aquí mismo me rasuro.
Bueno, está bien, no hay problema. Pásenle a ministrar. ¿Sabe? Por los que no saben, que ni siquiera las patillas de su pelo de aquí, las patillas se las tenía que cortar el judío. ¿Se ha visto a los judíos ortodoxos que traen aquí unos chinitos en sus patillas? No es por estilo, no es por andar en moda. Estaba prohibido que se cortaran el pelo de aquí de sus patillas. Si siguiéramos las reglas del hombre, ni a nuestro Señor Jesucristo se le permitiera ministrar el día de hoy. Sí. Y había un impedimento, y lo sigue habiendo hasta el día de hoy, porque Dios está llamando a todos los hombres. Dios está llamando a todos los hombres que entren a su presencia, que vengan arrepentidos, que vengan a Él. Él dice: yo ya levanté el tabernáculo de David, no hay impedimentos, no hay obstáculos. Vengan y reciban salvación, entren a mi presencia. Y los hombres corren y dicen: alto, así de fácil no. Y es un grave error, porque Dios está llamando a los gentiles, a los hombres, a su presencia. ¿Y quiénes somos nosotros para impedírselos a ellos? ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo tuvo ese mismo problema con los fariseos y los escribas? Les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: ustedes ni entran ni dejan entrar, ni entran al reino de Dios ni dejan entrar. Y tristemente, en veces, aunque seamos seguidores de Jesucristo, de repente, sin darnos cuenta, podemos comenzar a creer que hay cosas que tenemos que imponerle a la gente para que sean salvos. Y tenemos que tener cuidado. ¿Se acuerda de los seguidores de Jesús? En una ocasión, ¿verdad? Los seguidores, gracias a Dios que el Señor Jesucristo siempre está en nuestro alrededor y con nosotros para ayudarnos a no mal formarnos. ¿Alguien dice amén? Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él siempre está a nuestro alrededor para ayudarnos a no mal formarnos. Los discípulos del Señor, si usted recuerda, cuando en una ocasión el Señor los mandó: vayan a Samaria, ¿verdad? Y preparen lugar. Los samaritanos no les quisieron recibir al Señor Jesucristo y dijeron: no, este va con rumbo a Jerusalén, es judío, no lo queremos aquí. Se regresan los discípulos del Señor enojados y le dicen: Jesús, no te quisieron recibir, oraremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Se estaban mal formando y no te quieren recibir, vamos a orar que descienda fuego. Y el Señor dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu sois. No saben de qué espíritu sois. ¿Se acuerdan otra ocasión cuando dice que los niños corrían a Jesús? Los niños corrían a Jesús y los discípulos decían: hey, dejen al maestro en paz. Dejen al maestro en paz. No se estén aquí acercando al niño, al Señor Jesús. Háganse para allá, niños. Y el Señor le dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impedáis. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el ser humano piensa que el niño no se puede acercar a Dios porque no tiene reverencia, o porque el niño no entiende, o el niño no puede participar de esto, no puede participar del otro, porque quién sabe qué travesuras haría en su casa. Y el Señor dice: deja a los niños venir a mí. Los corrige. Y hay muchas otras ejemplos, hay muchos más ejemplos donde los discípulos tristemente se estaban mal formando y el Señor Jesucristo los tiene que corregir. Y nosotros tenemos que tener cuidado de esto, porque de repente nosotros, sin darnos cuenta, podemos llegar a interferir
a las personas que Dios está llamando. Dios está llamando a todos que vengan al arrepentimiento y que tengan acceso directo a su presencia. Eso es lo que Dios está buscando. Si usted y yo miramos, el Señor quería que se levantara ese tabernáculo de David. David era un hombre que no solamente entraba al tabernáculo de David, a la presencia de Dios, sino que David anhelaba que todo el pueblo experimentara la presencia de Dios. Estábamos mirando que David por esa razón puso músicos, puso levitas que adoraran al Señor día y noche. Él quería llevar la presencia de Dios para la ciudad de Jerusalén. Él dijo: esto no lo quiero nomás para mí, lo quiero para los demás. Aunque tristemente hay personas que dicen: no, no más para mí. Uno de ellos era Mical, la esposa de David. Ella hasta se ofendió porque David venía danzando gozoso y contento con la presencia de Dios. Pregunta: ¿se ofende usted, se enoja cuando alguien está gozoso, contento con la presencia del Señor? Hay gente que todo el tiempo se la pasa hablando de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Van al carro y dicen: súbete a mi carro, y le prende la estación y lleva alabanzas al Señor. Y hay personas que se molestan. Ya, bájale a tu música. Cuando yo quiero escuchar alabanzas, yo sé dónde está la iglesia. Hay personas que se enojan ahí en su casa, en algún lugar, traen alguna predicación, alguna enseñanza. Ya, hombre, ya, bájale. Hasta parece que se molestan, se ofenden porque alguien quiere escuchar la palabra de Dios o alguien quiere adorar a Dios. El problema es que hay personas que no han experimentado lo que es una revelación de la importancia de la presencia de Dios. Hay personas que no lo entienden. Hay personas que no entienden: pero ya fuimos a la iglesia el domingo de hace 2 meses, ¿por qué quieres ir otra vez? Hay personas que dicen: ya fuiste el domingo, ¿quieres ir el viernes? Ya fuiste el domingo y el viernes, ¿quieres ir el martes? Ya fuiste el domingo, el viernes y el martes, ¿y ahora quieres ir a la oración de mujeres? Ten cuidado, te vas a volver loco. No entienden. No han experimentado lo que es la presencia de Dios. Cuando una persona entra a la presencia de Dios, así como lo hacía David, como lo hacían sus discípulos y como lo continúan haciendo muchos, cuando una persona entra a la presencia de Dios sin ningún obstáculo, esa persona experimenta la gracia, la misericordia, el amor de Dios sobre su vida. La persona que logra entrar directamente a la presencia de Dios se dice: ¿cómo es posible que yo, siendo lo que era y hice lo que hice, cómo es posible que Dios derrame esto sobre mi vida? Entonábamos un canto, el último canto era: en tu presencia. Y lo decían: hermoso, majestuoso, poderoso, santo. Hermano, hasta que una persona entra a la presencia de Dios, hasta que una persona puede experimentar la presencia de Dios, hasta entonces la persona se da cuenta del gran amor y de la gran misericordia que tiene de nosotros. Hasta entonces, hasta que uno logra entrar, hermano. Porque mire, déjeme le digo, usted y yo éramos de lo más vil, de lo más feo. Amén. Amén. Ya nos embellecemos un poquito nuestro carácter. Ya se embelleció nuestra persona con nuestra forma de vivir ahora que estamos en Cristo. Pero antes éramos de lo más horrible. Borrachos, adúlteros, ladrones, maldicientes, peleoneros, mentirosos, traicioneros. De lo más horrible.
Yo me acuerdo que el día que por fin le entregué mi vida a Cristo, yo fui al templo y antes de entrar, yo le dije: Señor, estoy cansado de mi vida. Yo le decía: si hay un pecado del cual estoy cansado, si hay una cosa que yo hago, ese era mi pensamiento. Mi pensamiento era que mi único pecado y mi única ofensa era ser un borracho. Era lo que yo pensaba que era mi único mal. Y cuando voy entrando, hermano, y que experimento la misericordia de Dios sobre mi vida, me di cuenta que el ser un borracho era uno de mis 1000 pecados. Hasta allí me di cuenta. Y cuando experimenté la presencia de Dios sobre mi vida, experimenté su perdón, su misericordia, su cercanía y su manifestación de Él a mí, hermano, hasta ese momento logré entender realmente quién era el Señor. Hasta allí. Si una persona no tiene un acceso directo a la presencia de Dios, si una persona no experimenta quién es Dios, lo único que esa persona va a experimentar es una cercanía a una religión. Y ese es un grave problema. Porque hay personas que en vez de tener acceso directo a Dios, tienen acceso directo a una religión. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema. Porque después esa persona se convierte en una persona celosa de su religión, de su denominación. Y todo lo que hace es imponerle a la gente lo que dice su religión, su denominación. Llámese como se llame, esa denominación o esa religión. ¿Ha tratado usted de hablar con alguien de diferentes creencias, denominaciones? Llámese como se llame, llámese católico, llámese bautista, llámese adventista, mormón, testigo de Jehová, lo que usted quiera. Llámese como se llame. Esas personas lo que más pelean y lo que más defienden es su denominación, su creencia. Pero cuando una persona tiene acceso directo al Señor, va a manifestar lo que es el Señor. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés tenía también un acceso directo a Dios. Moisés subía al monte y dice que Moisés pasó días allí en la presencia, 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y cuando desciende Moisés del monte, dice que la gente, el pueblo al verlo decían: Moisés, tápate tu rostro porque vienes resplandeciendo. Venía resplandeciendo Moisés toda la presencia, la santidad, la pureza y la majestad de Dios. Moisés en su presencia manifestaba al pueblo quién era Dios. Amén. Luego los discípulos. Los discípulos también, cuando ellos pasaban tiempo en la presencia. Si usted mira el libro de los Hechos, cuando dice que los discípulos estaban hablando de la misericordia, del amor, del perdón y la salvación del Señor, dice que allí los judíos miraban y escuchaban a los discípulos y ellos sabían que los discípulos habían estado con Jesús. Ellos sabían, se daban cuenta, había una marca sobre sus vidas. Ellos dijeron: estos han estado con Jesús. ¿Sabe, hermano? Los que han estado con Jesús, cuando usted se encuentra una persona en la calle, en algún lugar, y se pone a hablar con ellos acerca de las cosas de Dios, usted sabe si esas personas han tenido acceso directo a la presencia de Dios o si han tenido acceso directo a una religión. Usted lo distingue. No se necesita mucho, unas cuantas palabritas y usted ya sabe con quién han estado en contacto. Si con el Señor o si con una religión.
¿Se acuerda de Pedro? Cuando entregaron al Señor Jesucristo, Pedro andaba allí de cerquitas. Y le dicen: oye, Pedro, tú eres uno de ellos. No, yo no sé de qué hablan. Yo no ni lo conozco. Yo no conozco a ese Señor Jesucristo. Yo no lo conozco. Sí, después le continuaron insistiendo: sabemos que tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas como ellos, te pareces a uno de ellos y haces las cosas como ellos. Dijeron: sabemos que has estado con Jesús. ¿Y sabe qué hizo Pedro para tapar y engañar? Dice que en ese momento comenzó Pedro a maldecir. Comenzó Pedro a óigame, yo no sé qué palabras utilizó Pedro. Pip, pip, pip. ¿Qué cosas dijo? Yo no sé qué cosas dijo. Pero Pedro dijo: es cierto. He estado yo en la presencia del Señor Jesucristo, lo he escuchado, he sido instruido, he sido corregido, he sido enseñado por Él. Y todo el mundo sabe que yo he estado en la presencia de Jesús. Así que para que no se den cuenta que he estado con Jesús, comenzó a maldecir. Cuando una persona ha estado con Jesús, la gente, el mundo, lo ve, lo sabe. Para que nosotros podamos servir al Señor de acuerdo a su voluntad, necesitamos entrar directamente a su presencia. Para que nosotros podamos servir bien al Señor y podamos servir bien a esta generación, hermanos, para que podamos servir a esta generación de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos nosotros que entrar directamente a su presencia. Tenemos acceso libre, no hay obstáculos, no hay impedimentos. Ya no esté diciendo: ay, es que mira lo que yo hice, ay, es que me enojé, ay, es que me peleé, ay, es que pequé. Hermano, antes ese era un impedimento, pero ahora en Cristo Jesús podemos venir confiadamente al trono de gracia y encontraremos nosotros socorro, ayuda, gracia para nuestro oportuno socorro. Ya no podemos continuar mirando de lejos la presencia de Dios y diciendo: ay, aquel hermano, aquella hermana, de seguro es bien santa, de seguro es bien santo, mira cómo sirven a Dios en este mundo. Si solamente supiera. ¿Sabe qué es lo que dice Santiago de Elías? Que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Mire a su vecino y dígale: Elías, el gran profeta de Dios, estaba sujeto, tenía las mismas ideas, los mismos pensamientos que tú tienes. Y no todos eran buenos. ¿Sabe que Elías huyó con miedo? ¿Sabe que Elías deseaba morir? Ay, no sirvo para nada. Soy un inútil, no sirvo, no soy mejor que mis padres. Ay, yo no sé qué. Una mujer me hizo huir. Tuve miedo. Y dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Pero Elías oró y no llovió. Y luego Elías oró y llovió, y Elías oró y descendió fuego del cielo, porque si había una cosa que también Elías sabía, era quién era su Dios. Él le servía por fe. No podemos nosotros continuar viviendo lejos de la presencia de Dios sin entrar, hermanos. Déjeme le digo, está libre el camino.
Está libre el camino para que nosotros podamos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Miren, imagínense el tabernáculo de David, una tienda de campaña con la puerta abierta, y allí usted mira el arca de Jehová, lo que es la presencia de Dios. Y allí le está esperando todo lo que usted necesita. Todo. Todo. Hermano, ¿qué es todo? ¿Alguien quiere dejar de sentir culpa? Usted sabe lo que es sentir culpa. Ya pasó días, pasaron meses, es más, pasaron años, y continúa algo allí. ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? Y pasó ya el tiempo y continúa con la culpa, sintiéndose mal, miserable y condenado. Y eso que pasó hace tiempo le continúa impidiendo que usted se levante a servir a esta generación. Ay, es que yo no creo, no sé. Y hasta como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Miserable de mí, ¿por qué no actué diferente? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no accioné? Y está allí la culpa. La culpa día y noche. Quiere orar, quiere servir. Ay, no, pero es que no puedo. ¿Qué si se dan cuenta? ¿Qué si alguien, que si viene y me recuerdan mi pasado? Y allí, en ese tabernáculo de David, está lo que usted necesita: el ser libre de esa culpa. Allí está la libertad. Allí está el amor. Hay personas que dicen: ay, en mi matrimonio ya se acabó el amor, ya nomás estamos juntos por costumbre, ya nomás porque qué dirá la gente. Ya no siento eso en el estómago de sentir maripositas. Ahora siente algo allí, pero parece que tiene un gato feroz allí rasguñándole por dentro. Porque mira al cónyuge y le da coraje. Ya se le está acabando el hígado. La acidez, todo se lo está comiendo por dentro. Es la falta de perdón. No, es que, hermano, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no sabe las palabrotas que usó. Usted no sabe cómo me miró y cómo me dijo y esto y lo otro. Y por eso ya no soy digno de venir a su presencia. Y está ahí en el tabernáculo el perdón de Dios, el poder para perdonar. Hermano, usted y yo en nuestras propias fuerzas nunca tendremos la capacidad para perdonar. Nunca la tendremos. Siempre vamos a guardar algo ahí de rencor, de odio, de algún mal sentimiento. Esto sí que no se lo perdono. Esto sí que, pero hermano, pero es que yo vengo a la iglesia y mire, yo no sé por qué no puedo perdonar. Porque no está entrando hasta la presencia del Señor. El que entra hasta adentro, el que entra hasta la presencia del Señor, recibe el poder. Recibe el poder de Dios, la capacidad para amar, para perdonar. Por eso dice que Él no nos da un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Por qué cree, hermano? Déjeme leer, ¿por qué cree que de repente se siente una persona apagada? Se siente que no puede evangelizar, se siente que no puede testificar. Ay, aquellos sí, mira cómo andan. Yo me acuerdo cuando yo evangelizaba, me acuerdo cuando yo servía. ¿Sabe qué ha dejado de hacer?
ha dejado de entrar directamente a la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos: y recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. Hermanos, si no hay presencia de Dios en nuestras vidas, el Señor Jesucristo lo dijo claramente: apartaos de mí, nada podéis hacer. ¿Alguien está cansado de su carácter? De su carácter, no del carácter de alguien más, de su carácter. ¿Alguien está cansado de su genio, su carácter? Porque somos feos. ¿Alguien dice amén? Aparte de ser feos físicos, feos de carácter. Déjame digo, hermano, yo he conocido personas muy bonitas, muy guapos por fuera, pero con un carácter horrible, feo, feos. Es más, cuando usted mira las Escrituras, hablando del Señor Jesucristo, dice que no habría en Él ninguna hermosura, ninguna apariencia, hermosura física, para que nadie le desiere. Algunos han hecho unas ilustraciones de cómo creen que se miraba físicamente Jesús y lo dibujan un poquito feo. Pero ¿saben qué es lo que lo hacía a Él hermoso? Por eso las Escrituras miramos su amor, su misericordia, su perdón, su gracia, su santidad, su pureza, su inocencia, hermano. Y cuando miramos todo eso en una persona, esas cualidades en una persona, eso es lo que nos conquista, eso es lo que nos enamora. Y hermano, miramos que el Señor lo que está diciendo: yo quiero levantar el tabernáculo de David para que entren todos los gentiles, los judíos, todos puedan entrar libremente a mi presencia y experimenten mi presencia y todo lo que tengo para ustedes. Si usted dice: estoy cansado de mi vida, estoy cansado de mi situación, del matrimonio, de los hijos o de los padres, no he podido perdonar, me siento apagado, entre libremente a su presencia. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie y le voy a pedir que por favor cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor. Ahí donde tú estás con tus ojos cerrados. Hoy el Señor te da a ti la oportunidad, la bendición, el privilegio y el honor de que entres directamente a su presencia. No hay impedimentos, no hay obstáculos, no hay cosa que te pueda detener, humanamente hablando, de requisitos, hablando de cosas puestas por el hombre. No hay nada que te pueda impedir que tú entres directamente a su presencia. No importa lo horrible que hayas vivido, no importa el pecado que tú hayas cometido. El Señor dice: no hay nada más grande que el sacrificio que hizo mi Hijo Jesús. Él venció todo pecado con su sangre. Él venció todo. No hay cosa que no sea deshecha en su presencia.
Si tú has luchado con algo, no sé qué sea, falta de perdón, valentía para ir y pedir perdón. Si hay algo en tu vida, yo no sé, quizás el orgullo que no te permite hablar con alguien, el orgullo de creerte más santo que los demás. Quizás hay cosas en tu matrimonio, con tus hijos o en tu vida espiritual. Has estado luchando con algo y te sientes culpable, te sientes mal. Hoy tú puedes venir confiadamente al trono de gracia, porque Dios mismo ya levantó ese tabernáculo de David, un acceso directo a la presencia de Dios. No hay nada que te impida entrar a su presencia. Solamente atrévete, créele al Señor, créele al Señor. Yo te invito, iglesia, a este altar, quien quiera que tú seas. Yo te invito a que tú vengas con fe, creyendo que en el Señor encontrarás lo que tu alma necesita. Quizás necesitas perdón, quizás necesitas amor, quizás necesitas la capacidad para tener dominio propio. Quizás necesitas que el Señor suelte tu lengua para hablar su verdad. Quizás necesitas entendimiento para discernir qué cosas has creído que no provienen de Dios, pero provienen del hombre. Te invito a que vengas a este altar. Recibe la libertad que Cristo quiere darte. Libertad, libertad. Hoy tú puedes entrar libremente. Tú puedes entrar libremente a su presencia. Entra a su presencia. Nada te lo puede impedir. Hoy ven y encuentra el poder, encuentra la fortaleza para disfrutar de su presencia, para poder ser libre en Cristo, sin culpa, sin temor. Entra y sé libre de la culpa. Entra y sé libre del pasado, del rechazo. Entra y sé libre. Hoy tú puedes ser libre. Clama y pídele al Señor. Ven hoy confiadamente ante su trono de gracia. Ven delante de su presencia y pídele, porque hoy tú tienes acceso directo a su presencia, acceso directo. No hay nada que le impida, no hay nada que te detenga. Entra hoy.